Loca de amor, el último día de la feria. Las ferias del departamento de Petén durante el último lustro transcurrieron sin ningún acontecimiento extraordinario. En cada uno de los años se desarrollaron todas las actividades como de costumbre. No faltaron las alegres alboradas, los tamales y bollos, las vueltas de bailes de moros y el payaso, la marimba, los cohetes, incluso se incendió la casa de don Venancio Esquivel, como acontecía cada año, pero por suerte que se contaba con los vecinos quienes presurosos respondían a los gritos de ¡Quemazón! ¡Fuego! Y siempre estaban prestos a brindar su ayuda para sofocar las llamaradas y con sobrada razón, porque de lo contrario sabían que podría extenderse el fuego hacia el norte de la isla, donde la mayoría de las casas también eran de guano y además ya se había suscitado un incendio con muchas pérdidas de bienes hace varios años atrás. Este año se esperaba que la feria departamental fuera igual a los años ya transcurridos. Sin embargo, el último día principiaron a observarse ciertas señales que causaron incertidumbre. Entre los acontecimientos que más nos sorprendieron fue observar el sol ya tarde en el día, con su luz rojiza que por alguna razón no terminaba de esconderse, ni dejaba de alumbrar la parte poniente de la isla, dándole un tono dorado. Del otro lado, la luna parecía ansiosa por salir a mirar su reflejo en el lago, como persiguiendo al sol y alumbrando de color plateado el otro lado de la isla. Era un paisaje maravilloso, raras veces visto por cualquier vecino del lugar, de tal manera que la mitad de la isla estaba dorada y la otra mitad plateada. La isla se reflejaba en el lago porque sus aguas estaban sin pliegues, muy en calma. Las hojas de las palmeras también estaban quietas. Las sardinas no saltaban en las orillas de las playas. Los malaches se ausentaron sin previo aviso y en su lugar llegaron unos enormes alcatraces que se posaron en el boquerón, situado al lado del islote de Santa Bárbara, entre Lepete y la península de San Miguel. Los soches salieron temprano de su guarida para dirigirse a la cueva de Huitzilinaj. Solamente se quedó la triste y quieta lechuza, que no faltaba todas las noches en el árbol de Mitilisguate, en la escuela para varones, pero esta vez con la mirada fija hacia el parque como pendiente de ver algo inusual. Aunque nadie comentaba nada, todos estábamos a la expectativa, esperando que entrara la noche de ese último día de la feria, esperanzados en que nada serio ocurriría y deseando que los presagios fueran falsos. Las elecciones para elegir la reina del año anterior habían sido muy reñidas y la elegida fue Rosaura Castillo, una joven diligente, bonita, de tez blanca y pelo rubio, que al terminar la primaria sus maestros la recomendaron para que le dieran instrucción especial, con el propósito de optar a dar clases en la Escuela Nacional para Niñas de Flores, lo cual logró y era en esos días maestra de grado. Ella estaba muy orgullosa de haber sido electa reina de la feria, porque esa elección demostraba que era popular y bonita. Tenía muchos pretendientes, pero entre todos sus enamorados ella escogió como novio a un militar llamado Francisco, que recientemente había llegado a Flores. La mamá de Rosaura no estaba de acuerdo con ese noviazgo, según decían. Le habían oído decir que se oponía a esta relación,
porque no se sabía qué pata había puesto ese huevo. Preferir a alguien de afuera no era inusual en un pueblo tan pequeño como Flores. En primer lugar, porque muchos estábamos emparentados y en segundo lugar, porque todos nos conocíamos y sabíamos de qué pie cojeaba cada quien. Aunque un tiempo atrás parece ser que hubo escasez de habitantes, ya que varias personas, tanto hombres como mujeres, se casaron 2 o 3 veces después de enviudar. Francisco, el novio de Rosaura, era capitán del ejército de Guatemala proveniente de la ciudad capital, asignado al cuartel de Flores como instructor de los nuevos reclutas. Este oficial era un militar gallardo, bien plantado y de mucha fibra y temple. Anteriormente a él no había llegado ningún otro oficial con ese garbo de Francisco a instruir a los reclutas. Cada vez que los soldados entrenados por él efectuaban ejercicios o celebraban alguna fiesta nacional donde participaba el ejército, nadie faltaba para ir a apreciar el espectáculo y la gimnasia que Francisco había preparado para ese evento. Entre las cosas novedosas que este capitán les enseñaba a los soldados, recordamos las paralelas, salto para pasar dentro de un arco de llamas, montar un caballo en carreras, ejercicio de armas, despliegue de ametralladoras y formaciones de combate, cantos de despedida al finalizar el servicio y recorrido por toda la isla. Todo esto lo ejecutaban con precisión, entusiasmo y luciendo la férrea disciplina que su instructor les enseñó. Durante las ferias era costumbre que todas las noches, inmediatamente después del rezo, se efectuara en la plaza central de la isla la quema de la vaca o el torito. Los espectadores usualmente nos colocábamos en el corredor de la municipalidad o en el corredor de la gobernación. La municipalidad tenía 2 corredores que daban hacia la plaza, uno en el primer nivel y otro en el segundo nivel. Ese último día de la feria nos encontrábamos en el primer nivel de la municipalidad, esperando ver el espectáculo que estaba por dar inicio. Los adultos platicaban entre sí, pero los niños estábamos impacientes y a la expectativa para oír los primeros ten 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 del redoblante. Pero lo increíble para nosotros los niños fue que de pronto, de entre la multitud, principiamos a oír unos gritos de mujer desesperada que gritaba con alaridos fuertes y estridentes: «Francisco es un desgraciado, maldito sea Francisco. Francisco es un desgraciado, maldito sea Francisco», repetía una y otra vez. Todos nos quedamos atónitos escuchando aquellos gritos desesperados y preguntándonos: «¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién grita?». «Parece que es Rosaura», gritaba alguien. «¿Qué Rosaura?». «Rosaura Castillo, la maestra de mi hija», respondió una señora. La voz corrió y en cuestión de segundos ya todos estábamos enterados de qué maestra se trataba. Todos sabían que Francisco era novio de Rosaura y que ambos estaban muy enamorados, al grado que era por todos sabido que estaban comprometidos para casarse. ¿Qué pudo haber sucedido? Era la pregunta que las personas mayores se hacían unas a otras. El espectáculo ya no se inició sino hasta después de haber sacado cargada a Rosaura de entre la multitud, desde el corredor de la gobernación, para llevarla a su casa. Ella no dejaba de gritar: «Francisco es un desgraciado», y a medida que las personas que la llevaban cargada iban pasando por entre la gente, ella seguía gritando: «Francisco es un desgraciado», y cada vez eran más fuertes sus alaridos y su llanto.
El público se quedó paralizado sin saber qué hacer. Este acontecimiento fue un hecho inaudito para un lugar tan pequeño que marcó para siempre el último día de la feria de ese año. Todos hablaban de ese suceso y cada quien tenía una historia que contar y conjeturas que hacer, hasta las más disparatadas que se pueden hacer en un pueblo, que en ese entonces tenía aproximadamente entre 1500 y 2000 habitantes. Dicen que se esfumó sin decir agua va y se fue para la capital. Ha de tener otra en Guatemala. Solo la estaba entreteniendo, la hizo perder su tiempo. La pobre se enamoró mucho. Ella ya estaba segura que se iba a casar con él. Se desilusionó mucho cuando supo que tenía novia en Guatemala. Así por el estilo eran los comentarios que se escuchaban. Al pasar los días, los allegados de Rosaura fueron diciendo algunos secretos que ella les había confiado y desde luego se fue armando una versión poco afortunada para Rosaura, como la posible razón para la cual se había ido Francisco. Al mismo tiempo corrió el chisme de que ella se avergonzaba de su padre, un señor entrado en años que lucía un gran bigote blanco muy largo, manchado de amarillo por la nicotina de la cachimba que fumaba. Su piel era morena oscura y su pelo era híspido. Vestía macasinos y pantalón de manta blanco combinado con una playera del mismo color y tela que caía sobre el pantalón al estilo maya, dando el aspecto de un nativo itzaj. Este tipo de vestimenta no era poco común verla en algunas familias de la isla, por lo tanto no era una razón aceptable para que alguien se avergonzara. Sin embargo, dicen que Rosaura ya le había presentado a Francisco a su mamá y a su hermano, pero le había dicho que su papá estaba muerto. El problema se suscitó cuando Francisco tomó la decisión de casarse con Rosaura y se hizo presente en la casa de ella para hablar con la madre, con el propósito de pedirle la mano de su hija. En ese momento solamente estaba presente el hermano de Rosaura, quien le hizo ver a Francisco que con quien tenía que hablar primero era con su padre. Francisco, confundido, dijo que probablemente había alguna confusión, porque Rosaura le había contado que su padre estaba muerto. Ni el hermano ni Francisco podían apechugar lo que estaba escuchando en ese momento. Francisco se quedó impávido e irascible. En ese pequeño lapso pasaron muchas cosas por su mente. Sintió que el mundo se le venía encima porque él era una persona de nobles sentimientos, a tal grado que sería incapaz de negar a ninguno de sus padres. Este hecho lo hizo reaccionar instintivamente, de tal manera que sin pensarlo dos veces y sobre la marcha decidió romper su relación con Rosaura inmediatamente y al día siguiente tomó el primer avión para regresar a Guatemala, dejando a Rosaura abandonada con la ilusión de casarse con quien era para ella el amor de su vida, el primer hombre que amaba y había amado. Ella ansiaba el día en que habría de salir de la iglesia entre dos filas de cadetes con los espadines terciados, y ahora todo eso se había desvanecido en un instante. Rosaura no pudo superar la decisión tan radical de Francisco, para quien tal mentira era un hecho imperdonable. Este arrebato de Francisco le causó un trauma tan severo y de tal magnitud a Rosaura que fue preciso recluirla en un sanatorio mental en la ciudad capital por un largo tiempo. En esa institución pasaba los días declarando poemas de amor.
Los poemas que más le gustaba declamar eran aquellos de tipo trágico, de enamorados. Era sabido que ella era muy romántica y que desde joven fue copiando poemas en un cuaderno, los que logró memorizar. A medida que fue transcurriendo el tiempo, Rosaura fue mostrando mejoría, hasta que llegó el día que sanó completamente, pero ya no volvió a tener novio, porque cada vez que algún hombre se le acercaba para enamorarla, a ella se le presentaba de nuevo el trauma que le había causado Francisco. Rosaura insistentemente lamentaba la incomprensión e ingratitud de Francisco al hecho de no haberle pedido una explicación, ya que la confusión se debió a que en una oportunidad ella principió a decirle a Francisco: mi papá está muerto en vida. Pero en ese momento Francisco la interrumpió con un beso y solo terminó de decirle: mi papá está muerto, y después se olvidaron del asunto y no se habló más de ello. Ella acostumbraba a decir que su papá estaba muerto en vida porque era una persona de pocas palabras y muy tímido, al colmo que se escondía de Francisco. Desde luego que Francisco nunca llegó a saber esto, porque Rosaura solamente se lo dijo a sus íntimas amigas. Rosaura ya nunca regresó a Petén porque se sentía avergonzada y prefirió quedarse en la ciudad capital hasta el último día en que murió. 8 años después, cuando todo parecía estar olvidado, aún estaba viva Rosaura en la ciudad de Guatemala. Francisco regresó a Petén con su nombramiento como mayor de plaza, ya casado con una quexalteca muy bonita. Nadie se atrevió a preguntarle a Francisco qué había pasado con Rosaura. Él tampoco tocaba el tema. Sin embargo, cuando alguien trataba de interrogarlo al respecto, él respondía que eso ya era historia y luego decía: platiquemos de otra cosa. Todos comentaban que Francisco era valiente porque no había tenido miedo de enfrentarse con su pasado en un lugar que no era su pueblo natal. A pesar de todo lo que se habló y se especuló sobre lo que había acontecido aquel fatídico último día de la feria, la gente que ahora se aglomera después del rezo en el parque para presenciar la quema del diablo, el torito o vaca y el castillo, aún recuerdan y relatan con nostalgia una y otra vez la tragedia de Rosaura y Francisco, como una historia de amor que quedó inconclusa al no haberle pedido Francisco una explicación a su amada, aquella maestra joven y bonita que gritó desesperadamente a los cuatro vientos que había sido abandonada y defraudada por el único hombre en el que ella había confiado y había amado. Algunos dicen que Francisco tuvo razón, otros dicen que debió haberle pedido una explicación a Rosaura antes de hacer esa tragedia de amor tan insólita. Sin embargo, yo pienso que este hecho prueba una vez más la máxima del escritor y moralista francés La Rochefoucauld, quien escribió que entre dos amantes solamente uno de los dos es el que ama y el otro solo se deja amar.